Recuerdo que en 2018 mi deber era evangelizar en la iglesia y me pusieron al frente de esa labor. Fui capaz de ver los problemas y errores en los deberes de mis hermanos y hermanas y de resolverlos a través de la comunión. Así que todos estaban contentos y me sentía exitoso. Me sentía muy satisfecho de mí mismo y comencé a creerme mejor que todos. No podía evitar presumir. Pensaba, hago sugerencias, resuelvo los problemas de la gente y todos tienen buena impresión de mí. Si los ayudo incluso más, pareceré más capacitado que ellos y me tendrán en estima aún mayor. Un día, el hermano Lu dijo que difundiendo el evangelio se había topado con un colaborador con más de 20 años predicando, fiel creyente, pero con firmes nociones religiosas. El hermano Lu le hablaba, pero no aceptaba el evangelio, y él ya no sabía qué hacer. Y yo pensé, es un verdadero creyente y quiere que le enseñen. No lo convertiste porque no le hablaste claro. Yo he pasado por eso, así que esta es mi oportunidad para decirte qué hacer. Les dije, no veo la dificultad aquí. Deben centrarse en los puntos principales y hablar claro. Si quiero oír y resuelven sus problemas, ¿cómo podría no aceptar? El colaborador Sang tenía muchas nociones y le refuté su noción más firme a través de la comunión. Y después pasé a la siguiente. Al final aceptó el evangelio. Deben hablar claro cuando den testimonio de la obra de Dios. Luego les conté los problemas que tenían aquellos a quienes había predicado, que enseñé para resolverlos, y cómo aceptaron el evangelio. Les narré estas experiencias minuciosamente, sin omisiones, para que todos vieran cuán astuto era. Después, todos me elogiaron. Y una hermana me dijo, «Realmente has dado en el clavo. ¿Cómo no lo veía antes?» Le respondí que era por la guía de Dios, pero estaba fascinado en mi interior. A veces, cuando hablábamos de trabajo, pensaba en qué decir para que todos creyeran que meditaba, analizando cada detalle, que tenía destrezas e inteligencia y era mejor que los demás. Cuando me tocaba, hablaba y hablaba. Y siempre tenía la palabra yo en la boca. Yo creo esto. Y yo resolvía aquello. Yo. Enumeraba mis teorías e ideas y las analizaba en cada detalle. Al tiempo, empezaron a depender de mí. Y ya no sabían buscar principios ante los problemas. Al hablar de trabajo, me pedían que hablara primero y luego complementaban. A veces, de repente pensaba, si sigo así, ¿acabarán idolatrándome? Pero luego pensaba, no obligo a nadie a escucharme. Solo digo lo que opino. De todos modos, la proactividad es un planteamiento positivo y responsable. No le daba mucha importancia y tan solo continuaba. Más adelante tropezamos con dificultades al difundir el evangelio y los hermanos y hermanas se desanimaron bastante. Yo también sentía lo mismo. Quería sincerarme con todos sobre lo que sentía. Pero yo estaba a cargo. Y si me volvía negativo tan fácilmente, ¿no iba a parecer débil? ¿Qué opinarían si sabían de mi corta estatura? ¿No les destruiría así mi buena imagen? Me preguntaba, si hablo de la entrada positiva y los guío de forma positiva, ¿acaso no se motivarán? Entonces, en cada comunión me centraba en cómo manejaba mis problemas con positividad, en cómo confiaba en Dios en la adversidad y en cómo yo crecía frente al desafío. Todos creían que tenía la estatura para resolver las cosas. Me admiraban. En ocasiones, al hablar en reuniones de trabajo con los demás, confesaba que estaba tan presionado con mi deber, tan ocupado que apenas tenía tiempo de comer o descansar, para ponderar lo mucho que sufría. En las reuniones no meditaba en la palabra de Dios ni reflexionaba sobre mí. Solo pensaba en cómo hacer para que todos creyeran que mis enseñanzas eran profundas y serias. Sin darme cuenta, predicaba doctrinas engrandecidas y me deleitaba realmente con las miradas de aprobación
que recibía. Con el tiempo, algunos empezaron a preguntarme a mí primero cuando tenían un problema con el deber, incluso cuando podrían haberlo resuelto pensando un poco. Primero, consultaban mi opinión. Me contaban sus estados y hasta sus pensamientos más íntimos. Y me complacía mucho saber que confiaban en mí. Conforme pasaba el tiempo, parecía ocupado, pero no sentía esclarecimiento del Espíritu Santo al leer palabras de Dios. Cuando hablaba de trabajo con los demás, mis sugerencias no valían de nada. Y no veía los problemas más evidentes en nuestro trabajo. Y acabé dándome cuenta que me hallaba en un estado horrible. Ya no tenía arrogancia. Me había creído perfecto. Y de pronto me sentía un imbécil total, que no tenía nada de qué presumir. Tenía oscuridad y dolor en mi espíritu. Un día, hablando con dos hermanos, el hermano Su me dijo: te conozco desde hace tiempo, y siempre estás jactándote y presumiendo. Apenas mencionas tus corrupciones ni tus defectos, sino que siempre exaltas tus cosas buenas, lo que hizo que me parecieras genial y te admirara. Pero cuando hay problemas en mi trabajo, no hablas de los principios, sino solo de lo que tú has hecho y de cómo tú has resuelto los problemas. Y me pareces alucinante, y el mejor de todos. No estaba dispuesto a aceptar eso del hermano Su. Y menos lo que dijo de que siempre me la pasaba jactándome y presumiendo. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Aunque no discutí, rechazaba mucho lo que había dicho. No te pedí que me idolatraras. ¿Me crees tan malo?, pensé. Solo no podía aceptarlo, así que consulté a otro hermano su opinión. Para mi sorpresa, me contestó: nunca hablas de tu corrupción ni de tus defectos. Ya no te entiendo. Esto me cayó aún peor. ¿Cómo que ya no me entiende? ¿Tan inescrutable soy? En verdad quería decir algo para recuperar un poco la dignidad. Pero como ambos me estaban podando y tratando de esa manera, supe que habría alguna razón. Cierto. Si era verdad lo que habían dicho, realmente tenía un problema. Rápido busqué unas palabras de Dios que exponen a quienes se enaltecen y dan testimonio de sí mismos. Leí lo siguiente: la humanidad corrupta es capaz de enaltecerse y dar testimonio de sí misma, de pavonearse, de intentar que la tengan en gran estima, etc. Así reacciona instintivamente la gente cuando la gobierna su naturaleza satánica. Y es común en toda la humanidad corrupta. ¿Cómo suele enaltecerse y dar testimonio de sí la gente? ¿Cómo hacen? Una manera consiste en dar testimonio de cuánto ha sufrido, de cuánto trabajo ha realizado y de cuánto se ha esforzado. Es decir, emplea estas cosas como la moneda con la que se enaltece, lo cual le da un lugar superior más firme y más seguro en la mente de las personas. De modo que son más quienes le estiman, admiran, respetan y hasta le veneran, idolatran y siguen. Ese es el efecto último. ¿Son razonables las cosas que hace la gente, enaltecerse y dar testimonio de sí misma para lograr este objetivo? No. Se salen del ámbito de la racionalidad. Esta gente no tiene vergüenza. Da testimonio descaradamente de lo que ha hecho por Dios y de cuánto ha sufrido por Él. Incluso presume de sus dones, talentos, experiencias y habilidades especiales, o de sus métodos inteligentes de conducta y de sus medios de manipular a las personas. Su método de enaltecimiento y testimonio de sí misma consiste en pavonearse menospreciando al prójimo. Además, disimula y se camufla para ocultar sus debilidades, defectos y fallos a los demás. Y que solo se llegue a ver su brillantez. Ni se atreve a contar cuando se siente negativo. Le falta valor para hablarlo. Y cuando hace algo mal, se esfuerza al máximo por ocultarlo y encubrirlo. Nunca habla del daño que ha ocasionado a la casa de Dios en el cumplimiento del deber. Ahora bien, cuando ha hecho una contribución mínima o conseguido un pequeño éxito, se apresura a exhibirlo.
No ve la hora de que el mundo entero sepa lo capaz que es, el alto calibre que tiene, cuán excepcional es y cuánto mejor que la gente normal. ¿No es esta una manera de enaltecerse y dar testimonio de sí mismo? ¿Se hallan el enaltecimiento y el testimonio de ti mismo dentro de los límites racionales de la humanidad normal? No. Así pues, cuando la gente hace esto, ¿qué carácter revela normalmente? La arrogancia es una de sus principales manifestaciones, seguida de la falsedad, lo que implica hacer todo lo posible para que otras personas lo tengan en gran estima. Sus historias siempre cierran. Sus palabras sin duda muestran motivaciones y tramas. Han encontrado una forma de ocultar que están jactándose. Pero a resultas de lo que dicen, la gente sigue sintiendo que son mejores que los demás y que nadie los iguala. Que el resto es inferior. ¿Y no consiguen este resultado por medios solapados? ¿Qué carácter se halla en el núcleo de esos medios? ¿Y hay algún elemento de iniquidad? Este es un carácter inicuo. Se puede ver que los medios que usan están dirigidos por un carácter engañoso. Entonces, ¿por qué es inicuo? ¿Qué tiene que ver esto con la iniquidad? ¿Qué opináis? ¿Creéis que esta gente puede ser sincera sobre sus metas al enaltecerse y testificar de sí? No. Siempre hay un deseo en el fondo de su corazón. Y lo que dicen y hacen va en beneficio de ese deseo. Por lo que mantienen muy en secreto los objetivos y motivaciones de lo que dicen y hacen, que albergan en el fondo de su corazón. Por ejemplo, utilizarán la distracción o alguna táctica turbia para lograr estos objetivos. ¿No es dicho secretismo astuto por naturaleza? ¿Y dicha astucia no se puede calificar de inicua? Puede calificarse de inicua y está más arraigada que la falsedad. Amén. Muy cierto. Pensé en cómo me comportaba en el ejercicio de mi deber. Cuando los hermanos y hermanas tenían problemas, fingía que les hablaba para ayudarlos, jactándome de cómo resolvía los problemas, para alardear de mi aptitud en el trabajo y hacer que todos me creyeran más capaz que ellos. Al hablar del trabajo, lo primero que salía de mi boca era un yo, para exhibirme, para que la gente pensara que lo sabía todo y me idolatrara. Ocultaba mi negatividad y corrupción a los demás. Nunca hablaba de mis dificultades, y menos analizaba mis actitudes corruptas. En cambio, hablaba de la entrada positiva para ocultar mis defectos, para que los demás creyeran que tenía estatura y me admiraran. Siempre contaba cómo había sufrido en el deber y lo duro que era, para que vieran mi dedicación. Y en las reuniones era obvio que no entendía ni las palabras de Dios ni a mí mismo. Pero hablaba y hablaba, tejiendo la fantasía de que me conocía, para que los demás me tuvieran aún en mayor estima. Con tal de seguir disfrutando de su estima y adoración, no hacía más que decir y hacer cosas aparentemente correctas, cuando en realidad estaba alardeando y presumiendo, haciendo que se alejaran de Dios. ¿No venía mi conducta del carácter malvado revelado en las palabras de Dios? Sí. Sin importar lo que hiciera o cómo aparentara que me esforzaba, nunca pretendía cumplir correctamente con el deber. Hacía todo lo posible por consolidar mi posición y que así los demás me idolatraran. Iba por la senda de los anticristos. Sí. Al fin me percaté de mi propio peligro y me apresuré a orar a Dios con el deseo de arrepentirme. De pronto me vinieron a la cabeza estas palabras de Dios. Si se va a vivir una humanidad normal, ¿cómo sincerarse y desenmascararse? Mostrando a los demás los verdaderos sentimientos en el fondo del corazón, practicando la verdad lisa y llanamente. Si se revela la propia corrupción, hay que ser capaz de conocer la esencia del problema y de odiarse y detestarse desde el fondo del corazón. Al desenmascararse, no se intentará justificar la conducta ni se tratará de defenderla. En primer lugar, debe entender sus problemas a un nivel esencial, analizarse y desenmascararse. En segundo lugar, debe tener un corazón honesto y una actitud sincera, y hablar de lo que entiende de sus problemas de carácter. Y en tercer lugar, si uno cree que su carácter reviste especial gravedad, debe decirle a todos: si vuelvo a revelar un carácter así de corrupto, levantaos todos para tratarme y enseñármelo. No os mordáis la lengua.
Tal vez no lo soporte en ese momento, pero no me hagáis caso. Vigiladme entre todos. Si este carácter corrupto se recrudece gravemente, levantaos todos para desenmascararme y tratarme. Espero sinceramente que todos me vigiléis, me ayudéis y evitéis que me descarríe. Esa es la actitud con la que se practica la verdad. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Esta es la senda de la Exacto. práctica. Las palabras de Dios me enseñaron el rumbo. Por mucho que entendiera mis problemas, sabía que no podía continuar así. Debía ser honesto y desenmascararme, para mostrarle a todos el porqué de mis actos. Que me enaltecía y presumía, e iba por la senda de los anticristos. Esto era lo principal. Cierto. Debía sincerarme con los demás acerca de mi verdadero estado, sin importar lo que pensaran. En la siguiente reunión lo confesé todo delante de los hermanos y hermanas, y les pedí ayuda y consejo. Tras abrirme por completo, estaba muchísimo más tranquilo. Los siguientes días todos me enviaban mensajes señalándome mis problemas y decían: siempre presumes en el deber. Ya no quería buscar los principios en el deber, sino que dependía de ti. Pensaba que lo sabías todo y era más fácil preguntarte. Algunos comentaron: últimamente no he aprendido nada sobre Dios. Solo he aprendido a idolatrarte más. Porque te creía capacitado en el trabajo y responsable en el deber. Te admiraba de veras. Todo eso me resultaba muy perturbador. No podía creer que fuera el resultado de tantos meses cumpliendo con el deber. Me sentía muy afligido y desdichado de pensar que, sin duda, Dios me odiaba. Me hundía en la negatividad. Pero orándole siempre a Dios y con la ayuda y el apoyo de los demás, terminé viendo que Dios no hacía eso para eliminarme, sino para purificarme y cambiarme. De no haber sucedido, no habría visto que iba por la senda equivocada. Era la gran salvación de Dios para mí. Una vez que comprendí la voluntad de Dios, hice introspección y me arrepentí. Amén. Leí unas palabras de Dios. Algunas personas idolatran de manera particular a Pablo. Les gusta salir a pronunciar discursos y hacer obra. Les gusta reunirse y hablar. Les gusta que las personas las escuchen, las adoren y las rodeen. Les gusta tener estatus en el corazón de los demás y aprecian que otros valoren la imagen que muestran. Analicemos su naturaleza a partir de estos comportamientos. ¿Cuál es su naturaleza? Si de verdad se comportan así, entonces basta para mostrar que son arrogantes y engreídos, no adoran a Dios en absoluto. Buscan un estatus elevado y desean tener autoridad sobre otros, poseerlos y tener estatus en sus mentes. Esta es una imagen clásica de Satanás. Los aspectos de su naturaleza que más destacan son la arrogancia y el engreimiento, la negativa a adorar a Dios y un deseo de ser adorados por los demás. Tales comportamientos pueden darte una visión muy clara de su naturaleza. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que mi naturaleza arrogante me había llevado a buscar un alto estatus en el corazón de los demás y me oponía a Dios. Controlado por esa arrogancia, me autocomplacía al lograr resultados en el deber. Y me enaltecía y presumía de todas las formas posibles. Hablaba y actuaba solo para destacar, para exhibir mis dones y habilidades. Sí. Alardeaba sin vergüenza de cómo sufría por el deber, lo agotador que era y de cómo resolvía los problemas. Para que creyeran que era mejor, que era extraordinario. Tenía que hacer que me admiraran y adoraran. ¿Ese es el carácter de un anticristo? Sí. Pablo fue igual. Exhibía su conocimiento y sus dones con su predicación y su trabajo, presumiendo para que lo admiraran. Siempre estaba escribiendo epístolas a las iglesias, en las cuales se jactaba de cuánto había trabajado y sufrido por el Señor, para ganarse el corazón de la gente. Trabajaba y se afanaba, no para cumplir correctamente con el deber, ni para dar testimonio de Cristo encarnado, sino para colmar sus ambiciones y deseos. Por más que trabajara o sufriera, o por mucha gente que lo idolatrara, como no buscaba la verdad y su arrogancia solo iba en aumento, acabó dando descaradamente testimonio de que él era Cristo.
Esto ofendió gravemente el carácter de Dios, que lo castigó por eso. Cierto. Yo tenía la misma naturaleza que Pablo. Era tan arrogante, estaba tan enamorado del estatus, siempre presumiendo para que me idolatraran y no hubiese lugar para Dios en su corazón. Y no buscaban su amparo ni la verdad cuando surgían problemas. Esa forma de cumplir con el deber me oponía a Dios y perjudicaba a todos. Jamás pensé que esa maldad y la oposición a Dios eran por mi arrogancia. Si no me arrepentía, provocaría la ira de Dios, que me castigaría. Sin la disciplina de Dios, la ayuda y el apoyo de mis hermanos y hermanas, no habría hecho una introspección. El carácter justo y la gran salvación de Dios me desenmascararon de esa manera. Sí. Ahora que lo pienso, cuando conseguía cosas en el deber y descubría problemas, todo provenía de la guía de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, era un necio que no entendía nada. No tenía realidad de la verdad, pero era tan arrogante que competía sin vergüenza con Dios por su posición. ¡Qué insensato! No hablaba de la verdad, ni daba testimonio de Dios en el deber. Solo presumía y extraviaba a la gente. Menuda maldad. Entonces empecé a detestarme de veras. No quería seguir así. Por lo que oré a Dios. Dios mío, qué equivocado he estado. Veo lo arrogante e insensato que soy. Gracias por darme la oportunidad de arrepentirme. De ahora en adelante, practicaré la verdad e iré por la senda correcta. Te ruego que me guíes. Amén. Amén. Luego leí esto en las palabras de Dios. ¿Qué se debe hacer para no enaltecerse y dar testimonio de uno mismo? ¿Qué manifestaciones, conductas y actitudes opuestas a eso desea Dios? Es decir, ¿qué actitudes y conductas coinciden con la verdad y son opuestas al enaltecimiento y testimonio de uno mismo? Debes analizarte, desenmascararte y cambiar las palabras o maneras de hablar relacionadas con la intención de enaltecerte y dar testimonio de ti mismo. ¿No se trata de detalles? El tema podría ser el mismo, pero si hablas de una forma, lograrás enaltecerte y dar testimonio de ti mismo y que te veneren. Sin embargo, si hablas de otra manera, la naturaleza de lo que dices es distinta. Por ejemplo, cuando te sinceras sobre ti mismo, ¿qué términos, qué lenguaje y qué cosas que dices te enaltecen y dan testimonio de ti? ¿Y qué términos son los que realmente te desenmascaran y practican la verdad? Ser muy genérico, hablar de doctrina y palabras vacías es enaltecerse y dar testimonio de uno mismo, mientras que hablar de las expresiones y los detalles del carácter corrupto de uno es exponerse. Desenmascararse implica motivación. Si la motivación de una persona es mostrar a todo el mundo su corrupción en lugar de enaltecerse, sus palabras serán sinceras, verdaderas y basadas en la realidad. Si su motivación es que la gente la venere, engañar a los demás y ocultarles su verdadero rostro, para que no se revelen ante ellos su carácter ni sus debilidades y fallos, lo que diga será distinto. ¿No hay una diferencia concreta en esto? Sí. Cuando deis testimonio de Dios, principalmente debéis hablar más de cómo Él juzga y castiga a las personas, de las pruebas que utiliza para refinar a las personas y cambiar su carácter. También debéis hablar de cuánta corrupción se ha revelado en vuestra experiencia, de cuánto habéis soportado, y cómo Dios os conquistó finalmente. Debéis hablar de cuánto conocimiento real de la obra de Dios tenéis, y de cómo debéis dar testimonio de Dios y retribuirle su amor. Debéis poner sustancia en este tipo de lenguaje, al tiempo que lo expresáis de una manera sencilla. No habléis sobre teorías vacías, hablad de una manera más práctica, desde el corazón. Esta es la manera en la que debéis experimentar. No os equipéis con teorías vacías, aparentemente profundas, en un esfuerzo por alardear. Hacerlo de esa manera hace que parezcáis arrogantes y absurdos. Debéis hablar más de cosas reales y experiencias auténticas, genuinas, que vengan del corazón. Esto es lo más beneficioso para los demás y es lo más apropiado de ver. Amén. Gracias a Dios. Sí. Las palabras de Dios me enseñaron que tenía que centrarme en la introspección y el autoconocimiento, mediante experiencias que resolvieran mi jactancia y presunción. Tenía que corregir mis motivaciones en la comunión y hablar más de las corrupciones que expresaba, analizar mis motivaciones e impurezas,
Hablar de mi experiencia del juicio por medio de las palabras de Dios, de lo que realmente comprendía de mí mismo, de lo que entendía del carácter y el amor de Dios. Enaltecerlo y dar testimonio de Él con mis experiencias reales, ese es mi auténtico deber. Cierto. En la siguiente reunión, intencionalmente analicé cómo había intrigado y presumido para conseguir estatus, y cómo Dios dispuso una situación para tratarme y hacerme ver mi perversidad. Un hermano me dijo entonces: tus experiencias me han enseñado que, aunque tengamos un carácter corrupto, solo debemos aceptar el juicio de las palabras de Dios, practicar la verdad y abandonar la carne para transformarnos. También veo que todo cuanto hace Dios es para salvar al hombre. Amén. Me llené de gratitud hacia Dios cuando oí esto. Esta comprensión de mí mismo se debía al juicio y castigo de las palabras de Dios. Gracias a Dios. Después empecé a entrar a conciencia en esto, en mi deber. Cuando descubrí errores en el deber de otras personas, oraba a Dios. Corregía mis motivaciones y expresaba con objetividad mis opiniones. No fanfarroneaba como antes. Además, había descubierto unos principios de la verdad para compartirlos con los hermanos y hermanas. En las reuniones, analizaba qué me impulsaba, las perversiones de mis actos y el carácter corrupto que revelaba, para que los demás conocieran mi yo real. Con esta práctica, tenía una gran sensación de paz interior y se normalizó mi relación con Dios. Gracias a Dios. Poco después, percibí que los demás me trataban correctamente y no me admiraban como antes. Cuando hablaba o actuaba en contra de los principios de la verdad, me lo señalaban para que pudiera corregirlo. Esta forma de relacionarme con los demás era realmente liberadora. Agradezco sinceramente a Dios que dispusiera esta situación para purificarme y transformarme. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Es maravilloso experimentar semejante juicio y castigo de Dios.